tal? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto volvernos a encontrar en este repaso, estudio de la escuela sabática. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder estar en contacto a través de estos medios digitales. Hermano Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar juntos para poder desarrollar un poco del tema de la lección de esta semana, que ha estado muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Ahorita fuera del aire platicábamos con el hermano Arturo el problema tan grande que ha representado a lo largo de todas las edades el mal. Y precisamente será uno de los temas los cuales estaremos abordando en el repaso de nuestra escuela sabática. Antes de entrar en materia, hermano Arturo, me gustaría recordar a nuestros hermanos que amablemente y amigos que nos siguen en estos medios, recordarles que estamos transmitiendo estos repasos de la escuela sabática desde nuestra iglesia central en la Ciudad de México, aquí en la calle Sadi Carnot número 12, en la colonia San Rafael, en el Cuauhtémoc, y será un gusto que les podamos saludar aquí con nosotros. Cuando tengan la oportunidad, por favor, no duden en acompañarnos. Y también aprovecho para recordarles que aquí en nuestra iglesia tenemos este espacio donde hoy estamos grabando, nuestro centro Juárez, donde usted tendrá un espacio en el cual puede seguir cultivando el conocimiento de la Biblia a través del Espíritu de Profecía, y además un espacio en el cual usted podrá disfrutar de la paz y tranquilidad de estudiar la palabra de nuestro Dios. Entonces, también siéntanse con la libertad de venir a este lugar y hacer uso de estas instalaciones que tenemos en nuestra iglesia. Hermano Arturo, vamos a dar inicio al repaso. ¿Sería tan amable de dirigirnos con una oración? Claro que sí. Les invito a que allá en sus hogares inclinen el rostro para que nos acompañen en una oración al Señor. Oremos. Agradecemos mucho, Padre Celestial, su amor con nosotros, al proveernos de su palabra, enseñarnos tantas cosas, Señor. Y en este momento solicitamos su Santo Espíritu para ser conducidos por Él, para que todo lo que digamos y hagamos siempre sea para su gloria y su honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Arturo. Pues recordar, queridos amigos y hermanos, que estamos estudiando este trimestre acerca de el amor y la justicia. Estamos hablando del carácter de Dios. Y esta semana, de manera especial, estamos abordando el problema del mal. Y vamos a leer el versículo clave de esta semana, que nos debe dar el panorama central, el eje sobre el cual estamos estudiando, desde donde se estará abordando el problema del mal. Y dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hermano Arturo, con este versículo, lo que el Evangelio de Juan nos está diciendo, que el mal se va a erradicar. En algún momento va a pasar todo esto, y esto nos llena de esperanza, pero mientras tanto, mientras estamos aquí, pues estamos batallando con lo que ha sido una problemática a lo largo de todos los tiempos y las edades, que es el mal. ¿Cómo definimos o cómo entendemos esta parte del mal desde la perspectiva humana que nos ha tocado pues también vivir lo que es el mal? Claro que sí, hermano. Hay un gran dilema que cristianos y no cristianos, ateos, viven y que nos confrontamos de manera diferente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el título de la lección que dice el problema del mal y la solución del mal, que Dios ya nos da a través de Juan 21:4. Independientemente del problema que haya con el mal en nuestras vidas, nosotros podemos entender que un día el Señor acabará con todo ese mal. Esa es la promesa que luego empieza a poner el fundamento de lo que nosotros tenemos que entender acerca de cómo el Señor habrá de concluir el mal, que por supuesto hoy nos genera muchas dudas, muchas inquietudes, y que a veces incluso es uno de los temas más difíciles de explicar a la gente que uno les lleva el Evangelio, ¿verdad? Porque la gente se hace estas preguntas y nosotros también. Claro. Lo que mencionas, hermano Arturo, me parece muy interesante. Buenos y malos, todos hemos sido testigos
de los estragos que causa el mal. Sin embargo, llama la atención que en los primeros temas de la lección habla de personajes que van a cuestionar a Dios preguntándole por qué el tema del mal, pero sobre todo por qué de pronto pareciera que el impío, pareciera que aquellos que se portan de manera en contra de la voluntad de Dios, pareciera que son prosperados. Y uno de los personajes que se me viene a la mente es el tema de Job, por ejemplo, que cuestiona a Dios, ¿verdad? Y le dice: oye, ¿por qué, Señor, me pasa todo esto que he estado viviendo? Ustedes recordarán, queridos amigos, la historia de Job, que era un hombre próspero y de buenas a primeras pierde todo su patrimonio y además pierde a su familia y además su salud se ve comprometida. Y en su momento de desesperación cuestiona a Dios y le pregunta: ¿por qué me pasan todas estas cosas? Y Dios, en su infinito amor, le responde, ¿verdad? Así es. Como dice usted, y la verdad es que a lo mejor nos sentimos identificados con Job, con Malaquías, con Jeremías, con David. Los textos que estudiamos durante esta semana, nosotros pudimos entender que básicamente es lo mismo que a veces nosotros nos preguntamos en medio del dolor. Job decía, por ejemplo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Cuando yo esperaba la luz, vino la oscuridad. Y como decía otro, ¿por qué prosperan los malos? ¿Sí? ¿Por qué viven tan tranquilos esas personas que viven mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? Decía otro. ¿Y por qué parece que el Señor está lejos de mí? Es el mismo dilema que muchas veces nosotros tenemos y las mismas preguntas. Y por eso es que a veces nos es difícil concebir lo que es el Dios bueno, todopoderoso, todo amor y toda bondad que leemos en la palabra de Dios. Y aparte de eso todavía entonces transmitir este mismo sentimiento a las personas que les llevamos el Evangelio. Así es, hermano. Y algo que me pareció también interesante en la lección es que de alguna manera cuando nosotros cuestionamos a Dios, estamos actuando de una manera necia. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos el trasfondo de lo que se mueve. Acuérdense, hermanos, que nosotros estamos viviendo en medio de un conflicto cósmico. Estamos en medio de un conflicto que escapa a nuestra mente finita. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, decide darle una explicación a Job, ¿verdad? Así es, hermano. Fíjese, es interesante. Pudiéramos decir que 30 y tantos capítulos del libro de Job son todo este dilema que hemos tratado nosotros de resumir, donde Job y sus amigos y toda la gente que le rodea intenta de algún modo encontrar una respuesta. Job finalmente recibe la respuesta hasta el capítulo 38 y entonces Dios le empieza a hacer preguntas como, bueno, tú dame la respuesta a ciertas cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Cuando le dije a las olas hasta dónde tenían que llegar, cuando les dije a las estrellas lo que tenían que hacer. Y entonces sucede algo interesante que creo que debe suceder en la vida de todos nosotros los cristianos. Reconocer que no lo sabemos todo, que solo Dios lo sabe, que hay muchas cosas maravillosas que no entendemos. Debemos reconocer acerca de nuestra propia condición y dejar claro, pues, que Dios es el único que tiene las respuestas. Hermano Arturo, ahí entramos al tema de la fe. Entramos al tema de confiar en que independientemente de lo que estamos viviendo y que pueda no gustarnos y que pueda parecernos inclusive injusto, hermanos, confiemos en que Dios está guiando nuestra vida. Y si hoy estamos padeciendo, Él sabe y tiene un plan especial para tu vida y para la nuestra. Lo único que nos queda es esperar y confiar en Él. Confiar en Él, que a veces es difícil. Creo que los que hemos atravesado por momentos difíciles nos desesperamos, ¿verdad? Y quisiéramos la respuesta inmediata a la forma en que nosotros la queremos. Pero Dios tiene sus tiempos, nos va dando la respuesta. Y en mi experiencia, hermanos, y en testimonio que yo puedo dar es que la respuesta de Dios siempre ha sido por mucho mejor de la que yo esperaba. Dios por nos lo que yo sorprende. imaginaba.
El Señor nos sorprende de una manera tremenda y entonces nos damos cuenta que Dios esperó para darnos la respuesta porque estaba preparando algo mucho más Como fue el grande caso. de lo Dice que me gusta la recomendación que la lección nos da. Nos dice que nosotros deberíamos aprender a convivir con las preguntas que no podemos resolver. ¿Por qué? Como lo dijo usted, por fe. Un día el Señor nos va a dar una respuesta, pero tengamos la paciencia de esperarla del Señor, porque el Señor en su justicia nos la puede dar. Así es, en su infinito amor y su justicia nos la puede dar. Y me llama la atención que Dios se tome el tiempo de contestarle, en este caso a Job, ¿no? Porque Dios es Dios, es el creador de todas las cosas. Él no tendría por qué darnos explicaciones. Sin embargo, en su misericordia le hace las preguntas, como usted muy bien mencionó, hermano Arturo, y la verdad yo no quisiera haber estado en el lugar de Job. No me hubiera gustado que el Señor me diga, a ver, ¿dónde estabas tú, verdad? Cuando yo creé la tierra y cuando... Era un llamado fuerte de atención, pero Dios tiene misericordia de sus hijos y nos da explicaciones que a veces Él no tiene por qué darlas. Sin embargo, por su gran amor, por su gran paciencia para nuestra necedad, nos da la explicación y nos dice el porqué de pronto de ciertas cosas. Así es, hermano, y qué importante esto, porque incluso la lección nos dice que Jesús vivió esa confrontación como humano cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y además, la lección puntualiza con respecto a la fe de lo que usted decía, que a veces nosotros tenemos que practicar algo que la lección le llama teísmo escéptico. Es decir, no tenemos la respuesta, pero depositamos en Dios toda la confianza porque Él tiene la respuesta. Lo mejor que nos puede suceder es lo que Dios haga. Y cuando nosotros, independientemente de lo que el Señor vaya a hacer, para darnos una respuesta, depositamos ante el Señor nuestra confianza absoluta, vaya que traemos paz y esperanza en nuestros corazones. Así es. Hermanos, platíquenos, por favor, déjenos sus comentarios de algún testimonio donde el Señor haya contestado su petición, el Señor le haya dado la respuesta o mejor de la que usted esperaba, porque sin duda, hermanos, estos testimonios nos ayudan a todos a seguir creciendo en esta fe que hoy más que nunca necesitamos, porque, hermanos, el camino del cristiano tiene mucho que ver en desarrollar la fe, en confiar, porque hay momentos en los cuales todo parece oscuro y caminamos por fe solamente, y seguramente en los años por venir tendremos que seguir desarrollando esta fe para que de esta manera podamos ir avanzando tomados de las manos de Dios. Hermano Arturo, y en este mismo tema que hemos dicho, que pareciera que de pronto el impío prospera y los hijos de Dios de pronto no tanto, ¿vale la pena seguir siendo bueno? Sí, es una de las preguntas que todos los seres humanos hacemos en algún momento. El salmista la tuvo también y la desarrolló en el capítulo 73 del Salmo, cuando él decía que estaba a punto de caerse, sentía que ya se iba a desvanecer como persona, como cristiano, y entonces incluso él reconoce que sentía envidia. Él dice, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Decía, ¿de qué me sirven mis manos lavadas en la inocencia? Él hizo una reflexión larga que podemos leerlo tranquilamente en el Salmo 73, pero él concluye una cosa interesante. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí el fin de lo que se espera. Hasta que él escuchó a Dios en su santuario, vio la justicia, vio a un Dios justo que todos nosotros debemos aprender a ver por fe, para que nosotros podamos llevar o sobrellevar los males que no podemos explicar, pero que el Señor promete, como lo dice el versículo de memoria en Apocalipsis, promete quitarnos. Así es. Hermano, a veces como seres humanos, pues
Es normal que de pronto veamos que el impío prospera, ¿verdad? Y que les va bien, pero nosotros no podemos ver cómo viven. No podemos ver si hay angustia, si andan a salto de mata, como decían en mi pueblo, ¿verdad? Escondiéndose porque le deben a la justicia. Y cuando nosotros, hermanos, solamente vemos la parte de afuera, pues pudiera hasta darnos envidia, decir, oye, pues qué bien viven, pero tienen cosas materiales, pero los hijos de Dios hay algo que siempre vamos a tener y que no cambiaríamos por nada, que es la paz y la tranquilidad, como dice el salmista, poder ir a recostarnos con la conciencia tranquila, sabiendo que estamos en los caminos de Dios. Así es. Dijo Jesús en sus propias palabras, que es una paz que el mundo no puede dar de ningún modo, como el salmista a lo mejor lo vivió, ni las riquezas que tienen, ni las cosas que al parecer ellos pueden lograr en sus vidas. La paz que encontramos, como la encontró el salmista cuando entró con Dios a su santuario. Así es, hermano. Tristemente vivimos en un mundo muy materializado y pareciera que las cosas materiales hoy tuvieran una gran relevancia, pero hermanos, cuando salimos de problemas y de situaciones, valoramos hoy más que nunca la paz y la tranquilidad, poder ir a nuestra cama y descansar con la conciencia tranquila. Eso es lo que Dios te quiere ofrecer en este momento, hermano, que tú estés confiado en los brazos del Señor. Por eso vale la pena mantenernos en los caminos de Dios. Y los hijos de Dios, hermano Arturo, pues también nos equivocamos, también cometemos errores. Sin embargo, la diferencia es que nosotros tenemos la confianza y la tranquilidad de saber que el Señor nos escucha y nos perdona y nos vuelve a poner en un lugar como si nunca hubiéramos pecado. Y entonces tenemos esta paz y tranquilidad de la cual hoy estamos hablando. Así es. Todo esto, hermano, me recuerda y me introduce a un tema que la lección de escuela sabática también ahonda un poco. La circunstancia de libre albedrío que el Señor nos dio para decidir por nosotros mismos. Hicimos un análisis muy interesante, muy profundo acerca de que la Biblia nos habla acerca de si no se habrá equivocado Dios al permitirnos a nosotros decidir. Y cada vez que nosotros veíamos en la palabra de Dios lo que nos dice, nosotros nos convencemos que Dios nos ama mucho y que pone en nosotros la oportunidad de hacer su voluntad o decidirlo al final, decidirlo para bien o para mal. Ese libre albedrío el que hay que reconocer, nosotros hemos hecho un mal uso de él. Así es. No ha sido Dios, sino nosotros los que hemos hecho mal uso del don que nos dio. Y de esta manera le quitamos la responsabilidad a Dios. Tenemos que reconocer que los males que vivimos al final, porque la lección que se titula El problema del mal hemos sido nosotros y nuestras decisiones. Así es. Y este libre albedrío es la prueba fehaciente del amor de Dios. Porque Dios espera que nosotros podamos hacer nuestras decisiones de una manera libre. Y si hay un don que Dios siempre nos va a otorgar es la libertad. El Señor nos va a permitir ejercer este libre albedrío, como bien menciona el hermano Arturo, y ya es decisión y responsabilidad de cada uno de nosotros qué hacemos con ese libre albedrío. Pero nosotros no le podemos echar la culpa a Dios de haberles dado a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, el libre albedrío, la capacidad y la posibilidad de pecar, porque si no se les hubiera dado, tendríamos robots y eso no sería amor. Entonces, qué complejo pudiéramos pensar que llega a ser este tema, pero al final de cuentas el amor de Dios es tan perfecto y maravilloso que nos otorga la posibilidad y nosotros tomamos nuestra responsabilidad. Y usted tocó el tema del amor, en donde la lección de escuela sabática nos dice que el libre albedrío es necesario para que exista el amor.
porque si no, no sería amor. Claro. No sería amor el que nosotros le brindáramos a Dios. Decidimos entonces también, o tenemos la oportunidad de decidir amar a Dios. Y esto es lo que Dios quiere para el reino. En un reino de gente que le ame de verdad, por sí mismo. No programados, no somos un robot. Y entonces todas las personas que deseamos estar con Dios, al final habrá sido una decisión en la cual dijimos, yo quiero estar con Dios. Así es. Y qué importante, hermano Arturo, estar decididos a obedecer a Dios o estar en los caminos de Dios por amor, ejerciendo mi libre albedrío, pero también sin temor. O sea, no estando con Dios por miedo al castigo. Si yo estoy tomando mis decisiones es porque si no, el Señor me va a castigar. Y eso no es tampoco lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros estemos decidiendo vivir una vida justa delante de sus caminos, porque amamos a Dios y porque estamos convencidos que sus caminos, que sus preceptos son lo mejor que podemos tener y de esta manera poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Así es, hermano. Y además, nosotros en la palabra de Dios tenemos abundantes promesas que nos pueden ayudar a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal que existe en este mundo. Dice la palabra de Dios que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse ante nosotros. El Señor realmente está muy por encima incluso del mal que nosotros podemos provocar. Un día incluso el mal quedará en el olvido. Así es, amén. Y eso es lo que hoy nos debe de animar, saber que el mal va a terminar cuando Dios haga juicio, ¿verdad? Y nos dé a todos de acuerdo a nuestros actos. Y esa debe ser nuestra esperanza, hermano Arturo, el fin del mal, porque Dios ha prometido que lo va a terminar. Así es. Nosotros podemos recorrer la palabra de Dios y siempre encontraremos esperanza para el futuro. En la palabra de Dios nosotros siempre encontraremos las promesas del Señor, que un día seremos felices para siempre. Amén. Así es. Queridos amigos y hermanos, por favor compartan con nosotros su experiencia. Algo que también me parece que es interesante es cómo el mal se va como heredando, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años vemos cómo la maldad cada vez va en aumento y vamos cada vez perdiendo esta capacidad de asombro porque las cosas que el mal está realizando y va impactando en la sociedad son cada vez más y más terribles y por lo tanto es necesario que nuestro Dios intervenga. Y el Señor ha prometido que Él pronto pondrá fin a este mal y los hijos de Dios podrán ser rescatados y podrán ser salvos para vivir con Él por la eternidad. Pues, hermano Arturo, prácticamente el tiempo nos está alcanzando ya. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la conclusión? ¿Con qué nuestros amigos y hermanos deberían de quedarse de la lección de esta semana? Yo les invito que nunca olviden la promesa de Dios en Apocalipsis 21:4. Cuando estemos tristes, cuando algo nos duela, recordemos que un día se va a acabar porque Jesús prometió que un día no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor. Todo esto quedará en el pasado. Tengamos esto en nuestros corazones y aprendamos a vivir con paciencia el momento en el que el Señor nos rescate de este mundo de maldad. Así es, hermano Arturo. Y hablando del tema de la justicia, Dios ha prometido que Él va a hacer justicia. Así que, hermanos, no nos preocupemos por los impíos, ¿verdad? Los que decidan de manera consciente no volverse de sus malos caminos, porque dice el Señor, mía es la venganza. Entonces, nosotros no nos debemos de preocupar por ellos, al contrario, oremos para que ellos se puedan arrepentir de sus malos caminos y volver a los caminos de Dios, pero no somos nosotros a quienes nos corresponde. La justicia divina es de Dios y Él emitirá juicio en algún momento dado. Y lo que hoy nosotros debemos de
preocuparnos es de mantenernos firmes en los caminos de Dios, compartir con todas las personas que Cristo viene pronto e invitar a todos al arrepentimiento, para que de esta manera, el día que Cristo venga, haya un pueblo preparado, esperándole para ir a vivir con Él por la eternidad. Amén. Pues muchísimas gracias, hermano Arturo, por estas lecciones. De verdad que han sido bastante de ayuda para comprender nuestra lección. Y por último, queridos amigos, queremos animarles para que allá en sus hogares nos tomemos el tiempo cada día para estudiar nuestras lecciones de escuela sabática y que no salgamos de nuestros hogares sin llevarnos el consejo de nuestro Dios que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, estimados amigos. Si no les quitamos el tiempo, vamos a cerrar con una breve oración. Cariñoso Dios, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Gracias por aclararnos el panorama. Gracias por ayudarnos a entender el problema del mal. Y lo importante es que procedamos al arrepentimiento y de esta manera podamos pedirte perdón y poder ser restaurados por tu amor y tu misericordia. Acompáñanos en esta semana, lo suplicamos en el amor de Jesús. Amén. Amén.